pero prometo portarme bien, ¿eh? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a buscar en nuestra Biblia. La pregunta de hoy es: ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Bueno, parece una pregunta importante o no, pero creo que todos debemos hacernos alguna vez esa pregunta. Quizá la deberíamos hacerlo cada día. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. ¿Tú para quién vives? Es una pregunta que debemos hacernos, aunque la respuesta puede ser muy variada. Pero lo importante es que seamos sinceros al responder esa pregunta. No me la tenéis que responder a mí. Es una pregunta reflexiva, de pensar un poco qué pintamos en este mundo. ¿Para qué o para quién te levantas tú cada mañana? ¿Por qué o para qué te esfuerzas? ¿O para quién te esfuerzas? La teoría que muchos podrían poner como respuesta a eso sería: bueno, realmente yo vivo para las personas que me quieren. Yo vivo para mi familia, mis amigos. Las personas que me quieren son realmente las personas por las cuales yo vivo. Pudiera ser esto verdad o pudiera parecer cierto. Otros cambiarían la palabra quién por la palabra qué y dirían: ¿para qué vivo? Y algunos pueden decir: bueno, la verdad es que yo vivo para el dinero. El dinero me encanta, cuanto más dinero tenga mejor. Conseguiré placeres, conseguiré diversión, conseguiré sentirme mejor, conseguiré que los demás me aplaudan, conseguiré que pueda conseguir aquellas cosas que mi vecino no puede conseguir, que es un fracasado. Y otros pueden decir: bueno, realmente mi pasión es el deporte, es mi afición, vivo para esa afición que yo tengo, la afición del deporte. Aquellos que nos gusta seguir el deporte, sobre todo el ciclismo, que me gusta mucho, el otro día hubo una caída bastante grande en el Tour de Francia y cayeron un montón de ciclistas, se hicieron mucho daño, algunos con sangre, con el dislocado el brazo, pero todos ellos volvieron otra vez a la carretera y más mal que bien, pero todos querían acabar la carrera, acabar al menos la etapa. Algunos no pudo hacerlo, tuvieron que llevarlo al hospital, pero la mayoría de ellos llegaron allí como que si vinieran de la guerra, con sangre, con el maillot roto, pero llegaron allí todos ellos. ¿Y por qué? Porque para ellos el ciclismo no es una profesión, aunque son profesionales, no es una ocupación porque tengan que tener un empleo, sino que es su pasión. Viven para ello. Un cristiano es alguien que tiene una pasión, una gran pasión por Cristo. Tiene un gran amor que arde en su corazón referente a Cristo, por el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Él está en el centro. Y de la misma manera que un deportista puede sacrificar familia, puede sacrificar placeres, puede sacrificar otras muchas cosas legítimas porque su pasión es el deporte. De la misma manera que un hombre puede sacrificar familia y puede sacrificar descanso y puede sacrificar tiempo porque su pasión es el trabajo.
y el dinero, de la misma manera que una persona puede sacrificar todo lo que haga falta para conseguir su objetivo, un cristiano es alguien que tiene una gran pasión por Cristo en su corazón que no le deja. Es un fuego que arde dentro de él y que le impide dedicarse a otras cosas. Porque, como decíamos el otro día, un cristiano no es alguien que sigue una religión. No es alguien que cumple con un compromiso. Vale, tengo el compromiso de asistir a la iglesia, leer la Biblia, ofrendar, asistir a unas reuniones, hacer unas actividades y cumplo con esa obligación porque yo tengo esta religión. Pero vimos el otro día que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ser cristiano es que Cristo vive en nosotros, que Él es nuestra vida, que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia, que ya no vivimos nosotros sino Cristo en nosotros. Y esto no es una religión. Y el gran problema es que cuando no entendemos esto, convertimos la fe cristiana en una obligación de apariencia en vez de un amor que se desarrolla. Cuando realmente tenemos una pasión por el Señor Jesucristo, todas las demás cosas vienen de manera natural. Vienen porque es algo que lo estás viviendo. Cuando tú ves que un deportista amateur, ya no hablo de un profesional que dice, bueno, como le están pagando mucho dinero, tiene que levantarse, tiene que hacer su entrenamiento, no puede irse de copas y de fiestas hasta las 5 de la mañana, tiene que guardar un orden porque si no le sancionan. Pero piensa en ese deportista amateur. ¿Qué es lo que hace? Está dispuesto a hacer lo que haga falta. Conozco a un hermano que es un gran deportista, es también creyente, y él trabaja como mecánico de aviones, es militar. Y no tiene tiempo de entrenar. ¿Y sabes lo que hace? Se va a entrenar antes de irse al trabajo. Es decir, se va a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y se pone a correr, porque es corredor. Y se pone a correr, se pone a hacer, y para después irse al trabajo y después irse a su casa, porque además tiene su compromiso con la iglesia y tiene también su compromiso con su familia. Y este hombre ha ganado muchas carreras. Es un gran atleta. Y tú ya a veces le he preguntado, pero oye, ¿por qué haces esto? Tú tienes tu trabajo, eres un mecánico de aviación militar, tienes tu puesto, no necesitas hacer nada de esto. No, pero es que yo no puedo dejar de correr. Es una gran pasión que tengo. Y a un cristiano tú le preguntas, oye, pero ¿por qué haces tú estas cosas? ¿Por qué estás dispuesto tú a morir por el Señor Jesús, como antes ha leído nuestro hermano? ¿Por qué estás dispuesto a sacrificar todo lo que haga falta por Él? Bueno, es porque hay un fuego que me quema. Hay un amor que me impulsa. Y por eso, como vivo para Cristo, Él es lo más importante. Pero ¿sabes? Gálatas se escribió para unos cristianos que habían sustituido el amor de Cristo, habían sustituido la gracia de Cristo por un sucedáneo venenoso, que era el legalismo, las leyes. Gálatas capítulo 5, versículo 1: Estad pues en la libertad, firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la gracia os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué les había pasado a aquellos cristianos? ¿Sabe lo que les había pasado a aquellos cristianos? Que ellos habían perdido el contacto vital con Dios. Ellos no estaban siendo llenos del Espíritu Santo, sino llenos de otras cosas. Ellos no estaban conectados a Cristo, no estaban viviendo con Él. Cristo no estaba siendo parte de su vida de una manera poderosa, no estaba reinando Cristo en ellos. Y entonces el pecado empezó a crecer en sus vidas.
¿Y qué hicieron para frenar el pecado en sus vidas? No acercarse a Cristo y llenarse del Espíritu Santo y caminar por fe y arrepentirse, sino llenar su vida de leyes, de normas. Hay que circuncidarse, hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios, hay que guardar las normas judaicas para que así podamos parecer buenas personas. Se desligaron de Cristo y se ligaron a las leyes. Y eso les trajo cada vez más perdición. ¿Para qué queréis circuncidaros vosotros? La circuncisión es una señal de que hay que guardar toda la ley. Ni siquiera nosotros, dice Pablo, que éramos judíos, nunca pudimos llevar esa carga. La ley no está para cambiar a las personas. La ley no motiva a las personas. Solo la gracia lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer. Y por ese motivo, el apóstol Pablo les dice en los versículos 16 a 18: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ellos sí tenían leyes y normas, pero la carne creció en ellos. Y es por esto que la pasión por Cristo, cuando la sustituimos por otra cosa, convertimos la fe cristiana en una religión de mandamientos y normas que imponemos a otros o que nos imponemos a nosotros mismos, y eso lo que hace es activar el pecado. Cuanto más leyes y normas quieres poner en tu vida, dejando a Cristo a un lado, más activo está el pecado en ti. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les advierte de aquellos que les habían dicho: no manejes, no gustes, no toques, cumple los mandamientos, guarda el día de reposo, guarda las lunas nuevas, guarda las leyes judías, y así Dios estará agradado. Y el apóstol Pablo dice: todo eso puede tener, todas esas cosas pueden tener mucha reputación de duro trato del cuerpo y de mucha reputación, es decir, fama de humildad, de mansedumbre, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No pueden cambiar a las personas. Mira, había un matrimonio cristiano que llamaron al pastor para hablar con él. Y entonces, mira, queremos hablar con usted. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nos hemos dado cuenta de que las cosas no marchan bien en nuestra vida, no marchan bien en nuestro matrimonio, porque realmente estamos apartados del Señor y queremos estar más cerca del Señor para que todo funcione bien. Qué bueno, estupendo. ¿Y entonces qué? Bueno, ya hemos tomado decisiones para tomarnos en serio las cosas de Dios. Sí, desde hoy nunca más fallaremos al culto. Hemos estado viniendo como el semáforo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, intermitente. Pero ahora ya queremos ser una luz fija. Vamos a venir todos los domingos al culto. Y entonces el pastor se queda inquieto y dice: está muy bien venir cada domingo al culto, pero ¿tú crees que esa motivación de cumplir una norma autoimpuesta va a ser la solución a tu problema? Sí, claro que sí. Desde ahora lo vamos a hacer. Bueno, lo hicieron. Se impusieron su propia norma, se impusieron su propia ley. Quisieron resolver los problemas de esa manera. Pero finalmente le dicen al pastor: bueno, es que hemos visto una iglesia que está más cerca de nuestra casa y tenemos que madrugar menos, así que nos vamos a ir allí. No importa qué etiqueta se le ponga a la botella si sigue estando vacía, ¿verdad? No importa que mi etiqueta ponga pentecostal, bautista, reformado, asamblea de hermanos, si mi botella está vacía, si mi vida está vacía. Y por eso a veces la etiqueta confunde. Nosotros, cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero para beber, bebíamos calimocho. ¿Sabe lo que es el calimocho? Todos saben lo que es el calimocho, ¿no? Pues no os recomiendo que lo bebáis, es una cosa muy insana. En la etiqueta pone Coca-Cola, pero dentro lo que hay es vino peleón con Coca-Cola. Muchos cristianos llevan aquí una etiqueta: soy cristiano bautista, o lo que fuera. ¿Pero qué hay dentro? ¿Hay calimocho?
Tomar decisiones no te hace ser espiritual. La fe cristiana no consiste en cosas que yo hago para agradar a Dios, decisiones que yo tomo para formar mi propia justicia, sino que Jesús dijo que la única motivación de un cristiano es el amor. Lo dijo muy claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El amor es la única manera de que alguien pueda cambiar. Por eso las leyes, las normas que los gálatas habían impuesto habían traído sobre ellos más pecado todavía. Mira el versículo 26. Mira lo que dice el versículo 26, capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Por qué dice eso? Mira, dentro de la iglesia de Galacia había los que estaban a favor de ser un poco judíos para ver si así eran mejores personas. En vez de confiar en Cristo, vamos a hacernos medio judíos, los judaizantes. Y algunos estaban dispuestos a circuncidarse y a guardar las leyes del Antiguo Testamento y dejar de comer las cosas que comían ellos normales, sino volver otra vez al pasado. Y estaban otros que querían seguir todavía el Evangelio de Cristo, donde no hay ni griego, ni varón, ni mujer, ni judío, sino que hay solo Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que estaban guardando las leyes juzgaban a los otros. Mira a este, no guarda el día de reposo. Mira a este, come carne de cochino. Mira a este, no se ha circuncidado. Mira el problema. Entonces se juzgaban unos a otros y se enorgullecían el uno del otro de conseguir más cosas. Luego entonces esa ley no les cambiaba. Esa ley servía solamente para hacerles pecar más, aunque con otro tipo de pecados. Y por eso no se puede cambiar a las personas poniéndoles normas. No se puede cambiar a las personas simplemente tomando reglas. ¿Sabes? En una iglesia me contaron, alguien que está en una iglesia me contó esta anécdota. Algunos lo saben, pero yo se lo he contado a algunos. Los domingos por la mañana tenían una reunión de los profesores de la escuela dominical. Entonces se reunían una hora antes para orar y prepararlo todo para que a las 11, cuando llegara el culto, los profesores de la escuela dominical ya estuviesen coordinados, preparados. Y cada uno llegaba tarde, como pasa aquí en Tomelloso, cada uno llega cuando quiere. Uno es y cuarto, otro y 20, otro y 10, otro y 5. Vosotros os reís, pero que sepas que no me hace ninguna gracia. El caso es que pusieron la norma de que el que llegara tarde a esa reunión de profesores de la escuela dominical tenía que pagar 1 euro. Pusieron una hucha y te dijeron, el que llegue tarde, el que llegue, si la reunión sale a las 10, el que llegue a las 10:05 ya tiene que pagar 1 euro de multa por llegar tarde a la reunión de oración de profesores de la escuela dominical. Y al principio todos llegaban, hay 59. Todos llegaban para no tener que pagar el euro. Pero finalmente ya empezaron a llegar otra vez tarde, con el euro preparado. Abrían la puerta, buenos días, tocaban buenos días, iban directamente con el euro. Hasta que ya uno de los profesores, ya que era más aventajado, sacó un billete de 5 euros y dijo, como esta semana tiene 5 domingos, yo pongo ya los 5 euros porque no voy a venir seguro puntual. Las normas, las reglas, no cambian a la gente. Si tú no tienes una motivación de hacer las cosas por amor al Señor, supongamos que nosotros ponemos un cartel ahí fuera, hamburguesa gratis para el que venga al culto, el que sea puntual. Y al principio, todos aquellos que les gustan las hamburguesas, o lo que fuera, cualquier cosa, lo que te guste, vendríamos todos puntuales. Oye, dar una hamburguesa por ir a la iglesia. ¡Oh! Yo me puedo tragar hasta 3 sermones de Franito con tal de comerme la hamburguesa, porque ¡oh, qué rica! Eso sería el primer domingo. Pero el segundo diría, oye, no le has puesto cebolla a la hamburguesa, yo la quiero menos pasada. Oye, el refresco estaba caliente. Y al final diremos, ¿y por qué no pones un menú completo? Los seres humanos no somos motivados por normas. Somos motivados cuando de dentro
está el corazón conectado con nuestros pensamientos y actuamos en consecuencia. Te voy a poner un ejemplo de esto que me conmovió cuando lo leí el otro día. Hay una princesa en Inglaterra, su hija, su hijo mejor dicho, su hijo pequeño enfermó. Y bueno, tenía los mejores médicos de aquella época, pero su enfermedad era una enfermedad muy contagiosa y entonces tuvieron que coger al niño y apartarlo de la madre para que no contagiase a todos en el palacio. Entonces ella lo podía mirar desde el cristal, pero no podía acceder a su hijo por el motivo de la enfermedad. Y un día, cuando ella estaba mirando, se acerca la enfermera, se acerca el médico cubierto para no contaminarse de esa enfermedad terrible. Y entonces el niño dice: ¿por qué mi mamá ha dejado de venir a besarme? ¿Dónde está mi mamá? Quiero que venga y me bese. Y cuando su madre, que estaba oyendo detrás de la puerta, oyó eso, entró. Y los médicos le dijeron: no, ¿a dónde vas? No puedes pasar aquí, tú eres una princesa. No importa. Entonces apartó a los médicos y abrazó a su hijo y lo besó. Aquello que hizo esa madre le costó la vida. Cogió la enfermedad de su propio hijo y murió. Pero el amor que tenía dentro fue capaz de superar la gran barrera de la enfermedad, la gran barrera de los médicos, la gran barrera del miedo, la gran barrera de cualquier otra cosa. Porque aquel que ella quería besar, aquel que ella quería tomar en sus brazos, era su propio hijo. Cuando tú estás enamorado de Jesús, cuando tú conoces de verdad a Cristo, no va a haber nada ni nadie que te impida llegar a Él. Y aunque se pongan un montón de barreras por medio, problemas de todo tipo, tú los vas a apartar, y aunque tuvieras que morir por Él, lo harías. El problema es que no estamos enamorados de Cristo. O por lo menos, no suficientemente. Porque cuando un hermano tiene necesidad de otro, de pegarle empujones para decir: venga, sirva al Señor, hombre, sirva al Señor, que no puedo, venga, hombre, cuando tenemos que dar empujones en la iglesia es porque algo no funciona. Si tú tienes que pegar un empujón al coche es porque no arranca. Cuando el coche funciona, nadie tiene que empujarle al coche, le das a la llave y corre. Cuando un cristiano está enamorado de Cristo, tiene una pasión por Cristo, como le pasa a los ciclistas: yo me he caído pero me levanto otra vez, y aunque sea cojo llego a la meta, porque esta es mi pasión, esta es mi vida. Y el gran problema es cuando nosotros hacemos como estos que hicieron aquí, que como estaban flojos en cuanto a su amor por Cristo, convirtieron la fe en un cumplimiento externo, en una apariencia, y se basaron en leyes cuando debían simplemente basarse en el amor a Cristo. Tengo que terminar, lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Pero hay algo más que quería decir para acabar, porque hoy el día se ha hecho muy largo y aún hay mucho más para decir. Pero quisiera decir algo. Nosotros pensamos que las personas van a cambiar, y nosotros creemos que vamos a cambiar estableciendo normas. Si me levanto todos los días a las 6 de la mañana para orar, Dios me va a bendecir. Si me presento voluntario para cualquier cosa, cualquier trabajo cristiano, seguro que Dios lo va a considerar. Y voy a ser un mejor cristiano solo porque yo tome ciertas decisiones en mi vida. Déjame que te diga que eso es falso. Cuando los demás vean que yo me comprometo con la iglesia, que me comprometo para servir a Dios, entonces se verá que realmente yo soy un cristiano que está a la altura. Déjame que te diga que todo eso es falso. Tú quieres hacer tu propia justicia, quieres servir al Señor como te da la gana, quieres que Él apruebe tu vida egoísta. Sencillamente lo que tú quieres y lo que yo quiero es vivir para Dios, pero más bien que Dios viva para mí. Que Él me solucione los problemas, que Él haga las cosas a mi favor.
Conocimos a una hermana, entre comillas, porque no sabemos lo que hay en su corazón ahí en Canarias, que siempre aparecía por la iglesia cuando tenía problemas. Cuando no tenía problemas no aparecía para nada. Y cuando lo veíamos entrar a la congregación, mira, ¿qué problema no tendrá cuando ha venido ya 2 veces seguidas? Porque muchos piensan que congregarse es como ir a urgencias, que la iglesia es un hospital. Bueno, y en cierto modo lo es, porque todos los que estamos aquí estamos hechos polvo, somos pecadores, es verdad. Pero piensan que la iglesia es para ir cuando haga falta. Y esta hermana venía a las reuniones de oración. Ay, Señor, tengo tantos problemas. Ay, por favor, pastor, ore por mí. Que quiero que los hermanos me apoyen y tal. Bien, vale, muy bien, vamos a apoyarte y tal. Y cuando se acababa ese momento de problema, esa persona desaparecía ya. La llamamos por teléfono. Oye, hermana, bueno, no, es que no puedo. Es que no. Mira, que siempre eran excusas, siempre eran cosas. Pero realmente no había una pasión por Cristo. Tú no le tienes que decir a una madre que ame a su hijo. Tú no tienes que mandar a la Guardia Civil a una madre, si de verdad es madre, para decirle que tiene que cuidar a su hijo. Le sale de dentro, es algo natural. Es algo natural. Y por eso ellos habían sustituido, como decimos, el Espíritu Santo y la gracia por las obras y los mandamientos. Y eso, hermanos, no funciona. No funciona. Y puedes estar intentándolo todo el tiempo. Puedes intentar empujarle al coche una y otra vez, pero si no tiene batería el coche no funciona. Y aquí sucede lo mismo. Jesús dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí. ¿Qué problema es ese? ¿Qué problema tan grande es ese? Cuando no entendemos que es por el Espíritu y que es por la fe, que es por la gracia que podemos caminar. Y no son mandamientos de hombres, no son decisiones que yo tomo para ver si me hago espiritual, para ver si soy mejor cristiano, para impresionar a Dios, para ver de qué manera Dios me puede ayudar, me puede bendecir. No funciona así. No le vas a impresionar a Dios con ninguna de esas cosas. Puede que tú vivas para tu familia, para tu trabajo. Puede que las demás personas estén ahí para decorar tu vida y vives centrado en el yo. Pero la pregunta es: ¿qué sientes tú por el Señor Jesucristo? Pregúntate eso. Porque la verdadera motivación es la pasión. ¿Por qué vas a entrenar a las 4 de la mañana, hermano? No puedo quedarme en casa. Necesito salir. Para mí es libertad, es alegría. Tengo que hacerlo. Pablo, ¿por qué haces tú todas estas cosas? Porque el amor de Cristo me constriñe. Vamos a cantar un cántico que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.